para poder platicar un poquito de lo que viene siendo ahora las providencias precautorias, especialmente en materia mercantil, porque es lo que ha estado en duda últimamente entre los tribunales colegiados en la Ciudad de México. Para empezar, me gustaría empezar con unas reglas generales respecto a las providencias precautorias para ir pasando a lo que serían ya temas más específicos. Bueno, como aquí ya debemos de saber, las providencias precautorias son las medidas que tiene un juez para hacer efectiva una sentencia que hipotéticamente va a ser condenatoria en un futuro. Las características de las providencias precautorias van a ser que son provisionales, porque solamente van a durar desde que se solicitan hasta el dictado de la sentencia. Van a ser accesorias porque no son autónomas por sí mismas, pues en todo momento van a depender de un juicio o de una acción en lo principal. Son sumarias debido a que son sumamente breves debido a la urgencia que se tiene de disponer de los bienes del deudor. Son flexibles, dado que en todo momento pueden aumentar o disminuir según vaya aumentando o disminuyendo el adeudo. Bueno, como ya dijimos al principio, las medidas cautelares van a servir para asegurar el resultado de un juicio, porque es para hacer efectiva una sentencia que vas a tener en el futuro. Esto va de la mano con el artículo 17 constitucional en lo concerniente al derecho humano que todos tenemos de que las sentencias que resuelvan los juicios sean ejecutadas. ¿Cuándo se va a solicitar una medida cautelar? Primero que nada va a ser cuando uno tenga temor fundado de que la persona que se va a demandar se vaya a ausentar del juicio o se vaya a ocultar, o bien cuando los bienes vienen de una garantía real que se vayan a ocultar o dilapidar, o bien que tratándose de acciones personales se oculten o enajenen los bienes sobre los que ha de practicarse la diligencia. ¿Dónde es aquí? Estas terceras, que tratan específicamente de las acciones personales, van a tener como particularidad que el deudor no debe tener otros bienes, para que sean precisamente esos los que se van a embargar. Bueno, existen 3 etapas procesales en las que las puedes solicitar. La primera va a ser antes de juicio, después junto con la presentación de la demanda y después de que haya iniciado el juicio. Claro, siempre antes del dictado de la sentencia definitiva. Bueno, la particularidad de que se soliciten antes de iniciado el juicio va a ser de que no va a haber audiencia previa del deudor. Respecto a esto, unos tribunales colegiados en su momento dijeron que afectaba el derecho a audiencia, consagrado en el artículo 14 constitucional, y otros decían que no. ¿Por qué? Porque el deudor en su momento, una vez decretado el embargo, tenía manera de defenderse, interponer los recursos correspondientes. Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esa jurisprudencia, dijo que no se violaba el derecho humano de acceso a la justicia ni de audiencia previa. Justamente bajo ese discurso de que el deudor en su oportunidad va a tener la oportunidad de defenderse. Igualmente, en esta, también la primera sala dijo que no regía el derecho de audiencia previa. Ahora, les quería platicar un poquito porque nomás puse así las tesis, primera A y así, para enseñarles un poquito cómo identificar una jurisprudencia en caso de que no lo sepan. Primera va a decir que se trata de la primera sala, primera. Si dijera segunda, sería segunda sala, y si dijera P, sería el pleno. Los números romanos quieren decir que es una tesis aislada, porque en caso de que fuera jurisprudencia, diría la letra J, seguida del número y del año en que se publicó. Décima significa que fue dictada en esta 10ª época, y si bien no son criterios obligatorios, sí son orientadores para resolver. Ahora, antes de dictado el juicio, se van a decretar de plano, pero antes el solicitante de las medidas
tiene que acreditar ciertos requisitos que se van a ver más adelante. Pero ya una vez que estén acreditados esos requisitos, el juez debe decretarlas de plano. Después de iniciado el juicio va a ser diferente. El Código de Comercio dispone que se deben tramitar en un incidente con cuerda separada. Yo entiendo que diga cuerda separada puede significar que se puede físicamente estar en un expediente aparte, pero pues no habría ningún problema si se tramitan dentro del mismo juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que se pierden los expedientillos o de que uno está acá, el otro está allá, y pues muchas veces de una buena práctica judicial pues se tramitan en el mismo expediente, pero siempre bajo el entendido de que es un procedimiento separado. Y esto nos va a ayudar, tener esto en mente nos va a ayudar a entender una de las contradicciones de tesis que se suscitaron entre los tribunales colegiados de circuito. Entonces, es un incidente. ¿Por qué? Porque no va a resolver respecto del fondo de la controversia planteada, simplemente sobre la procedencia de la medida. Aquí sí va a haber audiencia del deudor y no incide sobre el proceso principal ni afecta su desarrollo, como ya lo habíamos comentado. Bueno, en materia mercantil únicamente existen dos tipos de medidas precautorias. Las primeras van a ser radicación de personas y la segunda, retención de bienes. La primera se refiere al primero de los supuestos que habíamos visto en la presentación, que consiste en prevenir al demandado para que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado para responder de las resueltas del juicio. Esto únicamente consiste en que el juez debe apercibir a la persona de que esté presente durante el juicio o que deje un representante legal que pueda responder por él. Con el apercibimiento, muy importante, que de no hacerlo, podrá ser, aquí está, se le podrá imponer una pena de las que establezca el Código Penal de la entidad federativa en la que se esté tramitando el juicio. Aquí, en la Ciudad de México, es el artículo 283. En cualquier otra entidad federativa va a ser el delito que se refiera a la desobediencia o desacato de una autoridad judicial. Nosotros, en nuestro Código Penal, dice que siempre tiene que verse agotado las medidas de apremio. ¿Qué quiere decir? Que si el demandado o el deudor no comparece a juicio, primero se le tiene que apercibir con multa, después con arresto y ya de no hacerlo, dar vista al Ministerio Público. Bueno, para que se pueda decretar esta medida, ¿qué tengo que acreditar? Que el demandado tiene un adeudo conmigo o algún derecho que yo pueda hacer valer en su contra. Para esto, el Código de Comercio únicamente prevé dos tipos de pruebas, que sería la prueba documental o la prueba testimonial. Con cualquiera de esas dos sería suficiente para que el juez de plano decretara la medida cautelar. La segunda, y un poquito más amplia, es la retención de bienes. La retención de bienes va a ser la primera cuando yo tengo una garantía real sobre un bien. Esa garantía real yo tengo miedo de que se vaya a desaparecer, dilapidar o ocultar. Y es por eso que solicito la retención de ese bien de manera precautoria, o bien, tratándose de alguna acción personal, yo tengo miedo de que la persona contra la que voy a ejercer una acción, siempre que no tenga otros bienes, los oculte, dilapide o enajene. El Código de Comercio también prevé que en todo lo previsto en ese título, que viene siendo el de providencias precautorias, en relación con la retención de bienes, será aplicable supletoriamente las normas que rijan para los juicios ejecutivos mercantiles. Esto es así porque el juicio ejecutivo mercantil tiene como un mini procedimiento cautelar. Antes de emplazar al demandado, ¿qué vas a hacer? Lo vas a requerir de pago y lo vas a embargar. Antes de que haya audiencia, se podrían asimilar. Por lo tanto, van a regir las mismas reglas en lo que no se contraponga a las providencias precautorias. Bueno, para que a mí me puedan otorgar esta providencia precautoria, ¿qué es lo que tengo que acreditar? Primero, la existencia de un crédito líquido y exigible.
tienes que expresar el valor de las prestaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el monto que va a ser embargado no puede exceder de ese monto. No puede exceder del monto de la suerte principal. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un pagaré o, bueno, el pagaré es el ejecutorio mercantil, pero cualquier otro documento que acredite que tienes un adeudo en tu favor, ese monto, o sea, la suerte principal va a ser el monto por el que vas a realizar el embargo. No, aquí no va a contar de que, ay, mis intereses moratorios, no. Solamente va a ser, el límite va a ser el monto de la suerte principal. La protesta. La protesta también es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre tiene que exigir ese temor fundado de que los bienes sean ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. Cuando se trate de bienes o de derechos que surjan de una garantía real, se tiene que justificar el por qué tienes miedo de que se vayan a dilapidar, enajenar o ocultar. Cuando son acciones personales, basta la protesta decir verdad de que el deudor no tiene otros bienes y las razones. Esto es muy importante también porque también fue motivo de contradicción. Había jueces que sostenían que esta protesta debía ser acreditada con algún medio de prueba. Esto es, que el deudor tenía que acreditar que el acreedor tenía que acreditar que su deudor no tenía otro bien, ya sea con certificados del registro público de la propiedad o con algún otro medio de prueba. Sin embargo, el Pleno decidió que ese desconocimiento no implica una carga de prueba para el acreedor o el solicitante de las medidas. Entonces, que bastaba que manifestara bajo protesta de decir verdad que desconocía si su deudor tenía otros bienes o no. Por lo tanto, ya, aunque no te lo acrediten, ya procedería a otorgar la medida precautoria. Otra muy importante, se tienen que garantizar los daños y perjuicios para el caso de que no se presente la demanda en el plazo de 3 días o bien porque sea absuelta su contraparte. La demanda, una vez que a ti te otorgan las providencias precautorias, se debe de presentar dentro de los 3 días. Después de esos 3 días, tú vas a tener otros 3 días para acreditarle al juez que ya las presentaste. Eso también viene más adelante, pero bueno, adelantándonos, en caso de que no lo acredites, las medidas precautorias se van a revocar de plano. Entonces, por eso es el primer supuesto. En caso de que tus medidas no prosperen porque no presentaste la demanda, o bien porque se absolvió a la contraparte. Esta garantía la va a fijar el juez y va a ser discrecional. Bueno, miren, aquí ya habíamos visto que es esto, primera sala, tesis aislada, con este registro digital, dijo que en los juicios mercantiles únicamente se pueden dictar las providencias precautorias que están establecidas en el Código de Comercio. Esto es, no va a ser aplicable supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles. Claro, solo en lo que tiene que ver con estas dos medidas, pero por ejemplo, aquí en la retención de bienes, entrarían todos los tipos de embargo y todo lo que pueda suplir el Código de Procedimientos Civiles, pero no puede ir más allá. Justo el artículo 384 del Código Federal es el que no va a ser aplicable supletoriamente, que permite todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Ese artículo no nos es aplicable en materia mercantil. Ahora, este artículo 1395 dice el orden de prelación que tiene que existir en el embargo. Sin embargo, ya existen criterios que dicen que este artículo, tratándose de providencias precautorias, debe ser interpretado en un sentido amplio. ¿Por qué? Quiere decir, o sea, al acreedor se le tiene que facilitar poder cobrar su crédito. Entonces, esto vendría siendo una gama de opciones dentro de las cuales puede exigir cualquiera de las que se presenten ahí, la que para él sea más conveniente, sin que tenga que ser primero mercancías y al final inmuebles. ¿Por qué? Porque es muy difícil para un acreedor saber exactamente qué bienes tiene su deudor y hacer la investigación para ver cuál va a embargar primero. Las mercancías, les puse algunos ejemplos. Bueno,
El Código Procesal Civil sí va a ser aplicable en cuanto a qué bienes no van a ser susceptibles de embargo. Entre ellos, pues están los bienes de la familia. Si un inmueble se encuentra inscrito como patrimonio familiar en el registro público de la propiedad, no va a ser embargable. Los ejidos, dice el lecho, el vestido, todo lo que necesite la familia, todo eso no va a ser embargable. Son varios supuestos que se encuentran ahí. Bueno, el monto es lo que venimos platicando. Tiene que ser por un monto igual al de las prestaciones que se pretenda reclamar en la demanda, entendiéndose como suerte principal. Ya dijimos, las accesorias no entrarían hasta que se tuviera ese derecho. Bien, ahora, tratándose de tanto bienes inmuebles como bienes muebles, cuya titularidad sea susceptible de inscripción, el juez debe ordenar que se haga la anotación en el registro público correspondiente. Tratándose de bienes inmuebles, ya sabemos que es el registro público de la propiedad y del comercio. Tratándose de bienes muebles, existe una sección única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. En este caso, ahí es donde se tendría que registrar los bienes muebles. Claro, existen otro tipo de registros. Ok. Alimentos perecederos. ¿Por qué puse esta sección aquí? Es muy importante. ¿Qué tal que yo tengo un deudor que no tiene cuentas bancarias, no tiene propiedades, yo no tengo cómo cobrarme, pero a lo mejor vende verduras en la central de abastos? Como las verduras que él vende son mercancía, están dentro del comercio y van a ser embargables. Pero a ti, ¿de qué te va a servir embargar o secuestrar precautoriamente la verdura si muy probablemente cuando termine el juicio ya se van a haber echado a perder, ¿cierto? Entonces, esto también ya ha sido motivo de controversias y se ha llegado al criterio de que en estos casos se permite una venta judicial. La venta judicial tiene que ser según el costo de los productos en el mercado. Y ahora sí, lo que se obtenga de esos productos va a ser mi garantía, lo que se va a traducir en un monto en dinero. ¿Por qué? Porque me generaría un daño de imposible reparación. Imagínense que al final me absuelvan y ya me embargaron todas mis manzanas y me las van a regresar todas podridas, pues yo para qué las quiero, ¿no? Entonces te regresarían el dinero que tú hubieras obtenido de esa venta, que fue exactamente el producto de la venta judicial que ya se practicó. También a mí me ha tocado ver asuntos, por ejemplo uno en particular, que embargaron una pintura que se procedió a la venta judicial anterior, pero resulta que la pintura era de un artista muy famoso, que era única en su especie, que aunque la vendiera, su monto, pues sí, o sea, también hay que tener criterios de que por más que te puedan garantizar a ti el daño, hay ciertos productos que no se pueden hacer en venta judicial previa, ¿no? Y también ver cuáles van a ser secuestrados precautoriamente y cuáles van a ser embargados. La diferencia entre estos dos va a ser quién va a ser el depositario. Si a mí me embargan mi celular, no importa, yo tengo su posesión. Si me embargan un inmueble, yo lo puedo seguir rentando. ¿Por qué? Porque yo tengo la posesión. Pero el día que me embarguen, que me secuestren precautoriamente, ¿qué quiere decir secuestro? Literal, alguien se lo lleva, me lo está secuestrando. Quiere decir, la posesión cambia de persona. Entonces, en estos casos hay que ver cuándo procedería el secuestro precautorio y cuándo el embargo precautorio. Este también es muy común, el embargo con cargo a la caja. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las ganancias de la negociación mercantil son las que van a ser embargadas. Primero, ¿esto qué quiere decir? Es asegurar una negociación mercantil o industrial para que con sus productos o bienes económicos que representan en su conjunto estén a las resueltas del juicio. Para esto,
El depositario, como les había comentado ahorita, el secuestro, es que se queda la posesión. No va a ser un depositario como en sí, va a ser un interventor. Este interventor va a vigilar la negociación mercantil. Él quiere que la empresa tenga mayor producción, tenga mayores ganancias. ¿Para qué? Para yo poderle cobrar rápido y garantizar que sus ganancias van a llegar a cubrir el monto de la deuda. Para esto debe de haber rendición de cuentas. A ver, el deudor va a conservar la responsabilidad de la administración y la dirección de la empresa intervenida. El otro solo va a ser como un vigilante de la sociedad. Va a poder revisar sus cuentas, su contabilidad, todo. Ahorita en el tribunal tuvimos un asunto que se decretó la providencia precautoria con cargo a caja. Entonces, vienen solicitando la suspensión y pues la suspensión sí procede para este tipo de juicios, pero a diferencia de la garantía discrecional que fija el juez, se va a fijar como garantía para que se otorgue la suspensión, ¿cuál? La que garantice el monto de la suerte principal. ¿Esto por qué? Porque si tú no quieres que te embarguen alguno de tus bienes, como lo puede ser tu mercancía o tu caja, ¿qué es lo que tienes que hacer? Garantizar por algún otro medio de prueba, con algún otro medio de garantía, el importe de la deuda. Vendría siendo lo mismo en el juicio de amparo. Ahora, el embargo de cuentas bancarias tiene muchos matices. Primero, el Código Procesal Civil te exige que en materia civil tienes que especificar todos los bienes que vas a embargar. En materia mercantil no existe ese requisito. Estuvo la discusión entre los tribunales si se debía exigir o no que se especificara cada cuenta. Pero bueno, es muy difícil para el deudor porque tú cómo vas a saber qué cuentas bancarias tiene tu contraparte porque forman parte del secreto bancario. Las instituciones financieras a ti no te pueden proporcionar la información ni de qué monto hay, ni cuántas tiene, ni en qué instituciones, nada. Todo eso permanece en el secreto bancario. Entonces, por ese motivo, otros tribunales dijeron que no se le puede imponer la carga de la prueba de que especifique e individualice las cuentas bancarias porque no tiene los medios necesarios para hacerlo. Por lo que bastaba que se señalaran de manera genérica para que el juez estuviera obligado a girar oficio, ya sea a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a alguna otra institución, para hacer una investigación respecto de las cuentas bancarias de los deudores. Esto provocó un poco de ruido entre los juzgados porque decían, oye, no, espérame, eso es una pesquisa y la pesquisa está prohibida por el Código de Comercio. ¿Qué quiere decir pesquisa? Que están haciendo una investigación para reunir información no conocida. Entonces, por lo pronto, hasta ahorita ya vimos que el artículo 536 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no es de aplicación supletoria para decir que se tienen que especificar las cuentas, que basta que se señalen de manera genérica para tú saber que lo que vas a embargar son cuentas bancarias. Ahora, tratándose del embargo de bienes que sean en dinero o en depósito o en inversión en una institución financiera, se presume el riesgo de que sean dispuestos, ocultados y dilapidados. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo explicamos. No tienes que manifestar bajo protesta decir verdad que tienes un temor fundado de que ello ocurra, porque el propio código ya te otorga la presunción legal de que eso va a suceder y eso tiene su lógica. Si yo sé que a mí me van a demandar, es muy fácil transferir mi dinero a otra cuenta o deshacerte de él, ¿no? Entonces, por eso existe la presunción legal de que hay un riesgo real de que van a ser dispuestos, ocultados o dilapidados. Claro, salvo que la medida se encuentre garantizada por el monto de la deuda. ¿Esto qué quiere decir? Ya dijimos, tú tuviste que haber manifestado que no hay otros bienes. Estos son los únicos bienes que debe de haber. Si hay otro, pues ya no existe esa presunción legal. Se desvirtúa. Esto, de la excepción del secreto bancario,
También lo que decían, por lo que no se podían señalar las cuentas de manera genérica a algunos juzgados, es porque el secreto bancario, que está previsto en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, prohíbe que las partes conozcan esta información tan privilegiada de cuáles son las cuentas bancarias de una persona. Sin embargo, toda vez que el mencionado artículo tiene una excepción, que es que la información sea solicitada por autoridad judicial por virtud de una providencia precautoria dictada en un juicio. Y ellos decían, bueno, aquí dice dictada en un juicio, la providencia precautoria antes de juicio no constituye parte de un juicio porque todavía no hay demanda. O sea, todo lo que sea dentro de juicio va a ser demanda, contestación, pruebas, alegatos, sentencia. Todavía no hay demanda, es antes de juicio, no me es aplicable este artículo. Pero después dijeron que esa expresión debía ser interpretada en un sentido amplio. ¿Qué quiere decir? Que debe de abarcar todas las providencias precautorias sin importar el momento en el que fueron solicitadas, ya sea antes, al momento de iniciar el juicio o después de ya iniciado. Al respecto, se creó la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia 83. Aquí está el rubro. Secreto bancario, el término juicio a que alude el segundo párrafo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito debe interpretarse en forma amplia y no restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que el juez sí se encuentra facultado para solicitar la información de las cuentas del presunto deudor sin que ello implique una transgresión al secreto bancario. Ahora es lo que les venía mencionando, que ellos decían, bueno, pero de todas maneras de hacerlo sería una pesquisa. Y esto fue motivo de una discusión muy amplia entre los tribunales colegiados en materia civil en la integración del año pasado, porque había tribunales que decían, sí, esto es una pesquisa, no se puede, y que hacían, le negaban el amparo. Otros decían, claro que no es una pesquisa, y que hacían, concedían el amparo. O sea, había una incertidumbre jurídica para los jueces del foro común porque no sabían qué hacer, ya que unos tribunales concedían el amparo y otros lo negaban. Y miren, el concepto de pesquisa consiste en la averiguación o investigación que realiza una persona o un organismo con la intención de descubrir una cierta cuestión, accediendo a información antes desconocida mediante una búsqueda profunda y detallada de evidencia o información que pueda servir para aclarar diferentes situaciones que tengan como fin último la resolución de una intriga o de un misterio. La investigación de cuentas bancarias, en términos generales, sí entraría dentro del concepto pesquisa. Estoy de acuerdo con ello. Y la pesquisa, efectivamente, está prohibida por el Código de Comercio, sus artículos 42, 43 y 44. El artículo 42 dice que no se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal o juzgado. Los que concedían el amparo decían, pues no es de oficio, porque lo solicitó el promovente. Entonces, estaría la excepción a la regla porque no es de oficio. El artículo 43 dice, tampoco podrá decretarse a instancia de parte la comunicación, entrega o reconocimiento general de los libros, registros, comprobantes, cartas, cuentas y documentos de los comerciantes, sino en los casos de sucesión universal, liquidación de compañía, dirección o gestión comercial por cuenta de otro o de quiebra. O sea, en quiebra, en concursos mercantiles. Todos estos que son de interés público. Una acción personal, me están demandando el cobro de un crédito, cuentas, entra la prohibición expresa del artículo 43. Entonces los juzgados decían, este artículo en específico me prohíbe realizar la investigación de cuentas. Sin embargo, el artículo 44 prevé una excepción que dice, fuera de los casos prefijados en el artículo anterior, solo podrá decretarse la exhibición de libros, registros y documentos de los comerciantes a instancia de parte o de oficio,
cuando la persona a quien pertenezca tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. Entonces, otros tribunales decían, bueno, pero aquí hay una excepción. Y como el promovente de las medidas cautelares es el acreedor, tiene interés en el negocio y, por lo tanto, sí está permitida esa investigación. Bueno, el Pleno Civil decidió en una discusión sumamente, me parece que fueron como la diferencia de un voto o algo así. Decidieron que la pesquisa, que ya no sería denominada pesquisa porque ya sería algo legal, la investigación de cuentas sí se encuentra permitida por el Código de Comercio, en tanto que se encuentra una excepción a la regla que se encuentra prevista en el artículo 44 del Código de Comercio. Y estas fueron exactamente sus consideraciones, las mismas que decían los tribunales que concedían el amparo, que no se decreta de oficio por el tribunal, no se requiere que la persona a la que va a recaer la providencia precautoria lleve un registro de sus libros o de su contabilidad específico y no se promueven con el propósito de conocer los registros contables del demandado, sino únicamente para hacer efectivo un derecho. Esas fueron las consideraciones del tribunal, del Pleno en materia civil. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos concluir? Primero, las cuentas bancarias sí se pueden señalar de manera genérica. Segundo, el juez sí puede ordenar la información de la investigación de qué cuentas existen a nombre del deudor. Y tercero, eso no es una pesquisa, por lo que sí está permitido por el Código de Comercio. Ahora bien, ahora que tú ya ya ordenaste la investigación, ya sabes qué tipo de cuentas hay. No se va a poder embargar cualquier tipo de cuenta. Siempre se va a solicitar que se prefieran las cuentas de inversión. ¿Por qué? Se parece un poco al que vimos ahorita de caja, porque tú en la cuenta de inversión estás recibiendo ganancias. Entonces no te van a descapitalizar, pero lo que te van a ir embargando son tus ganancias, ¿no? Entonces siempre se va a preferir a las cuentas de inversión para que a través de los intereses sin ganancias que se produzcan se obtenga un mejor aseguramiento de pago a favor del acreedor y evitar mayores perjuicios al afectado. Y estas son las tesis de las que derivó todos los puntos que traté con anterioridad. Medida de aseguramiento en materia mercantil, la identificación del número de cuenta y de la institución bancaria no constituye un requisito para la procedencia del embargo de cuentas bancarias como providencia precautoria y puede solicitarse de forma genérica al juez mercantil para que la otorgue. Ahora, ¿es la única? Ya vimos que para que te puedan otorgar la medida, tú tienes que garantizar el importe respecto al cual se te va a otorgar la providencia precautoria. Y esto es de manera discrecional. Al respecto, la Corte, miren aquí está, P, ¿qué significa la P? Pleno, J es jurisprudencia y este es el número de la jurisprudencia y se dictó en la 10ª época. El Pleno de la Corte nos dijo cómo se van a garantizar los daños y perjuicios cuando se tengan cantidades líquidas. Quiere decir, por ejemplo, en un embargo de una cuenta bancaria o de cualquier otro en el que se reclame una cantidad líquida, va a ser atendiendo a la naturaleza de los daños y de los perjuicios. El daño, ¿qué quiere decir? El menoscabo que tú tienes en tu patrimonio. En dinero, ¿cómo se ve reflejado este menoscabo? Supongamos que yo ahorita me compro un BMW 2019, padrísimo, y me lo embargan. Y en 3 años me lo devuelven. Claro que mi BMW nuevo no va a costar lo mismo cuando me lo regresen que lo que costaba cuando yo lo que compré. ¿Por qué? Porque se fue devaluando. Lo mismo ocurre con la moneda. Se va devaluando. Por eso tenemos índices de inflación y de deflación. Entonces la Corte nos dice que para cuantificar los daños, o sea, cuánto va a ser la pérdida del dinero, se tiene que tomar en cuenta el índice de inflación que exhibe el Banco de México. ¿Cómo lo van a buscar? Ahí sale, en la página del Banco de México salen índices de inflación, hay por mes, y ya el día que te presentaron la demanda,
según esa mensualidad, vas a ver, por ejemplo, ahora estamos en mayo del 2019, te vas mayo 2019 y ahí te va a decir el índice de inflación y este es el que vas a tener que tomar en cuenta. Tratándose de perjuicios, bueno, pues el perjuicio es la ganancia lícita que tú pudiste haber obtenido por esa cantidad que se te está embargando. Por ejemplo, si tú ese dinero lo tuvieras en una cuenta bancaria, ese dinero te va a estar produciendo intereses. O tú puedes estar haciendo negocios, etcétera, ¿no? Entonces, el perjuicio se va a cuantificar con la tasa TIE. ¿Dónde está? Aquí. Es la tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que hace el Diario Oficial de la Federación. Entonces, tú vas a ir al día en que te están solicitando la medida y checar cuánto es la tasa de interés interbancaria de equilibrio a ese día para poder fijar la garantía. Entonces vas a sumar el importe que te dé por daños y el importe que te dé por perjuicios. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, en el juicio de amparo es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya existen los índices de estadística para saber, bueno, en mi juzgado, cuánto tiempo tarda en resolver, por ejemplo, un juicio de amparo indirecto. 6 meses. Lo más probable es que interpongan recurso de revisión. En los tribunales colegiados, ¿cuál es el promedio que dura un recurso de revisión? Y esos dos los sumas. Y por ese tiempo va a ser el tiempo en el que te van a garantizar. Entonces, lo óptimo sería que el juez mercantil hiciera un ejercicio similar a cuál es el nivel de probabilidades que vaya a durar el juicio atendiendo a la acción que se está ejerciendo, atendiendo a los plazos que existen, ya sea si lo que se pretende instaurar es un juicio oral mercantil o un juicio ordinario mercantil. Ahora, una vez decretada la medida, el deudor solo va a poder defenderse de una sola manera. ¿Cuál es? Garantizando el importe del adeudo, ya sea por medio de fianza, fideicomiso, hipoteca, por cualquier medio de garantía que él quiera. Y una vez que ya haya garantizado eso, las medidas van a ser levantadas y pues ya se va a continuar el juicio con la garantía que él mismo exhibió. La suerte principal se puede garantizar de esta manera. Se va a consignar el valor o objeto reclamado, fianza o garantía real de bienes raíces, en cuyo caso esa va a ser su única excepción. No puedo poner excepción, oye, es que yo ya le pagué. No, eso va a ser motivo de la acción principal. Ahora, lo que les venía comentando al inicio, la demanda mercantil se debe presentar dentro de los 3 días siguientes al que se otorgó la medida cautelar. Después de esos 3 días, el acreedor o el solicitante cuenta con otros 3 días para acreditarle al juez que presentó la demanda. En caso de que no lo haga, bueno, se va a revocar de oficio la medida cautelar. Ahora, vamos a hablar de los recursos en materia de providencias precautorias que también han sido motivo de discusión en los tribunales colegiados en la ciudad. Si te revocan tu medida, si te niegan las medidas cautelares, si tú eres el deudor y te las están otorgando, ¿cómo te vas a defender? ¿Por qué dijo la Corte que no se violaba el derecho a audiencia? Bueno, el primer recurso que prevé expresamente el Código de Comercio es recurso de apelación. Va a ser de tramitación inmediata y en efecto devolutivo. Ojo, únicamente va a ser apelable. El artículo nos remite a las reglas de la apelación. Dentro de esas reglas viene, solo serán apelables los asuntos que lo son por razón de la cuantía. Y se debe presentar en un término de 6 días. El artículo dice que solo serán apelables los que decreten la providencia precautoria. Si existía la duda, por ejemplo, si vas a acudir al juicio de amparo, si debes de agotar la apelación o la debes de agotar, si te niegan las medidas, porque ahí solamente dice que cuando se decreten, pero hay casos en los que no se decreta porque no acreditaste cualquiera de los requisitos de ley y había quienes sostenían que no era apelable, pero sin embargo también se tiene que hacer una interpretación amplia
en el sentido de que procede contra todas las resoluciones dictadas en providencias precautorias. Esto es, las que nieguen, revoquen o concedan la providencia precautoria. Y esto sí lo dijo la primera sala en jurisprudencia, la 10ª época. Ahora, ¿qué pasa cuando el asunto es de cuantía menor? Había tribunales que decían que para acudir al juicio de amparo no era necesario agotar el principio de definitividad, porque como el asunto no era apelable por razón de la cuantía, casi en todos los casos solicitadas a un juez oral en materia mercantil, sostenían que no era necesario agotar el recurso de revocación, sobre todo porque derivado de esas medidas precautorias va a surgir un juicio oral mercantil en el que no hay recursos. Entonces, había tribunales que sostenían eso, que no era necesario agotar el principio de definitividad, y otros que decían que sí. Bueno, el Pleno, ¿qué fue lo que decidió? En primer término, que el artículo 1390 bis del Código de Comercio, que dispone que contra las resoluciones pronunciadas en un juicio oral mercantil no proceda recurso ordinario alguno, era inaplicable tratándose de providencias precautorias, independientemente de la cuantía de la medida. ¿Por qué? ¿Por qué decían eso? Estos son los registros PC, Pleno Civil, Primer Circuito en materia civil, jurisprudencia 79 y 80. Estas dos resultaban de la misma contradicción de criterios. Aquí está el primero, sí procede el recurso de revocación y es inaplicable la hipótesis del juicio oral mercantil. ¿Por qué dijeron eso? Lo primero fue porque decían que la providencia precautoria se tramita en un incidente. Por ejemplo, si fue antes de juicio, todavía no existe un juicio, no hay demanda, entonces no es un juicio oral mercantil, por lo que no se rige por las disposiciones de ese código, sino por las del código el título de providencias precautorias, que te remite a que solamente va a ser apelable por razón de la cuantía, y después te remiten al artículo 13, ¿qué es? Bueno, al artículo que dice que contra los autos que no proceda la apelación va a proceder revocación. Entonces hacen ese ejercicio para concluir que sí procede el recurso de revocación y que no les es aplicable lo del juicio oral mercantil. Pero ahora, ¿qué sucede? Y esto no lo dijeron de manera tan expresa, pero cuando las providencias precautorias se solicitan cuando ya inició el juicio. Cuando ya inició el juicio, pues forma parte de un juicio oral mercantil. Pero lo que dijeron los magistrados era que es un incidente, que es un trámite de un procedimiento cautelar en el que no se están ventilando los derechos sustantivos ni la acción principal. Por lo tanto, hacer un procedimiento cautelar que se sigue dentro del juicio oral mercantil, solo en contra de esos prohibidos se iba a proceder el recurso de revocación. Ahora, la suspensión en materia mercantil, primero, el artículo 128 de la Ley de Amparo nos establece los requisitos en los que va a proceder la suspensión, tanto la provisional como la definitiva. La primera va a ser que la solicite el quejoso. La segunda, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. Pero miren, este párrafo que dice, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional. ¿Qué sucedía en estos casos? Muchas veces se concedía la medida cautelar y otras veces se negaba porque decían que había una prohibición expresa en la Ley de Amparo, por lo que también fue motivo de contradicción en el Pleno el año pasado. Entonces, las consideraciones que tuvo el Pleno para resolver fue el contexto en el que se reformó ese artículo. Ese artículo, vean, fue reformado el 17 de junio de 2014, se adicionó este párrafo. Entonces quisieron buscar cuál fue el objeto o el motivo por el que el legislador decidió agregar ese párrafo y esa prohibición. Entonces, de entrada,
vean todo lo que se reforma. El Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21, el artículo 73 de la Constitución, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Defensoría, el Código Fiscal y la Ley de Instituciones de Crédito. La exposición de motivos. La exposición de motivos dicen que busca transformar el sistema de justicia penal mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral. Y debido a que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales y toda vez que había ciertos estados que ya habían implementado el sistema, querían aprender de sus errores y por tanto se buscaba mejorar el sistema para cuando se implementara en el resto de los estados. Entonces, esto llevó a los magistrados a concluir que atendiendo a la exposición de motivos y junto al todo el sistema que fue reformado, quiere decir que esa prohibición que está aquí únicamente aplica en materia penal. Quiere decir que para el resto de las materias sí va a proceder la suspensión. Ahora, la suspensión, lo mismo que les había comentado ahorita, si la solicita el deudor, ¿se va a conceder la suspensión? Sí, pero tiene que presentar garantía. ¿Qué tiene que garantizar? El importe que se le está demandando por cualquiera de los medios que permite el Código de Comercio o en su defecto mediante una fianza. Ahora, si la solicita el acreedor, va a cambiar. Le vamos a dar un trato distinto porque únicamente se van a tener que garantizar los daños y perjuicios en caso de que se vaya a negar el amparo, lo cual se haría siguiendo el mismo método que les expliqué con anterioridad. Los daños atendiendo a la inflación y los perjuicios atendiendo a la tasa del TIR. Sí, es esto. Hice una interpretación teleológica para decir que únicamente se refería a determinaciones emitidas en procedimientos penales. Y surgió la jurisprudencia del Pleno Civil del Primer Circuito 81, con este registro digital que dice: suspensión en el amparo contra una medida cautelar concedida por autoridad judicial. La previsión para decretarla, prevista en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, solo está referida a determinaciones emitidas en el procedimiento penal acusatorio, siguiendo una interpretación teleológica. Muchas gracias.